tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. El gobierno impulsará una consulta popular con todos los temas que mediante el diálogo y el consenso no pueda conseguirlos a través de la Asamblea Nacional. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liz? Amigos, muy buenas tardes. Pero en ella no se incluirá la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Así lo anunció la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. La ministra de Gobierno hizo hoy algunas precisiones sobre los temas políticos que le corresponden manejar en el gabinete. Dijo que el gobierno impulsará el diálogo y la búsqueda de consensos en la Asamblea Nacional y que en los temas que no cuente con el apoyo legislativo, buscará la alternativa de una consulta popular. Se va a buscar un diálogo para presentar, por ejemplo, la reforma tributaria, ¿no es cierto? La reforma laboral o las reformas en el diseño institucional que surgió de Montecristi. Pero que si no es posible llegar a un acuerdo, entonces estamos obligados a ir hacia el soberano y pedirle un pronunciamiento para que resuelva el problema. Es decir, le apuestan a las reformas legales y constitucionales vía Asamblea Nacional. Y allí se incluyen varias leyes que enviará el gobierno en los próximos meses, sin fecha definida aún. La reconstitución del Estado de Derecho y de la institucionalidad democrática, la solución de los graves problemas económicos que enfrenta el pueblo ecuatoriano en este momento, que implica una reactivación económica indispensable y el planteamiento de nuevas reglas en el manejo de la economía. Y el objetivo de la política económica es mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. En materia constitucional destacó la iniciativa ciudadana de reforma parcial a la Constitución a través del Comité por la Institucionalidad Democrática, que fue archivado por la Asamblea anterior y que planteaba la transformación del Congreso en bicameral, la reducción del número de legisladores, la independencia de la Fiscalía y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este último punto, el gobierno difiere con esa propuesta constitucional, dijo Vela. En el caso de la consulta que se podría proponer desde el Ejecutivo, esta eliminación no sería factible. ¿Por qué? Porque la Constitución claramente señala la vía para hacer una reforma parcial y esa reforma parcial pasa necesariamente por un pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Y aclaró que dialogará con todos los sectores políticos representados en la Asamblea, que buscará consensos para los proyectos del Ejecutivo, incluso con el bloque correísta de UNES y con el Partido Social Cristiano. Por cierto, el gobierno nacional no es que le ha dado la espalda al Partido Social Cristiano. Existió una divergencia relativa a una decisión específica que era conformar una mayoría en la Asamblea Nacional, pero eso no significa de ninguna manera que el gobierno desconozca el aporte que el Partido Social Cristiano le dio a lo largo de su campaña electoral. Algunas definiciones de la ministra de Gobierno que empieza a manejar el tema político, casi 2 meses después de instalado el actual gobierno, ya que César Monge nunca asumió el cargo por el quebranto en su salud. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Valentina Zárate, ex subcontralora subrogante, aportó con información a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Allí mencionó que recibió presiones internas y externas mientras ejercía sus funciones y además la llamaron para que remueva a varios funcionarios a nombre de Presidencia. Valentina Zárate, quien cumplió funciones en la Contraloría hasta el 25 de junio de este año, acudió a la Comisión de Fiscalización donde proporcionó información en el proceso de juicio político que se sigue en contra de Pablo Celi. Dijo que durante su gestión recibió presiones internas y externas. Yo sentí durante el ejercicio de mis funciones de Contralora subrogante, pero no solo ahí, durante mi permanencia en la institución, que hubo mucha resistencia. Sin embargo, tal como está ahora en la coyuntura y el panorama, creo que hay muchos intereses en ocupar ese trono, como figurativamente yo lo llamaba. Señaló que la Contraloría es un enjambre de malas prácticas y que encontró que se aprobaban informes de exámenes especiales fuera del plazo establecido. Hay alrededor de 1000 informes que han sido aprobados fuera de plazo. ¿Qué es lo que va a hacer el ingeniero Río Frío? Va a predeterminar
sobre la base de informes caducados. Un plazo fatal implica que si tú no cumples lo que está dispuesto en la norma dentro del mismo, pierdes las facultades para continuar adelante con el proceso. Informó que recibió 3 llamadas amenazantes y una de ellas dijo que habrían tomado el nombre del secretario jurídico de la presidencia con el fin de cambiar a algunos funcionarios. ¿Qué es lo que me decía esta persona? Que el señor presidente estaba muy preocupado por la situación de Contraloría y que me daban una semana para hacer cambios en áreas estratégicas del organismo de control. Considero yo que la persona que hizo la llamada tenía conocimiento de la estructura interna de la institución. Sobre el incendio en la Contraloría General, habló sobre el informe que realizaron los bomberos de Quito. Alex Bravo, detenido por caso Petroecuador, se excusó de comparecer ante los legisladores sobre el desvanecimiento de glosas. Sí lo hizo Carlos Pareja Yanuseli. Todo lo que digo lo puedo probar. Existía una organización delictiva que lideraba Rafael Correa, requería a su vez de varias estructuras en varias instituciones del Estado. Una de ellas era la Contraloría General del Estado. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Sin que haya evidencia de la prestación de servicios, 2 compañías de los hermanos Salcedo recibieron al menos $1,9 millones de parte de proveedoras de insumos médicos con contratos en la red pública de salud. Con parte del dinero se compraron propiedades y vehículos de lujo. Más de un año de recolección de evidencia, con el aporte de varias instituciones a las que se solicitó información. Fiscalía ha estructurado su tesis en torno al funcionamiento de un sistema para blanquear dinero. En el centro de la operación estarían firmas de los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla, HDC Producciones Compañía Limitada y Salnoedan Production Sociedad Anónima. Recibieron pagos que suman $1.956.124 de parte de firmas proveedoras de insumos médicos, equipos hospitalarios y una empresa comisionista. A su vez, según Fiscalía, HDC Producciones transfirió y emitió cheques a favor de Daniel Salcedo por $1,3 millones. A través de cheques y transferencias también, esa misma firma entregó $402.256 a Jorge Sánchez, socio de Daniel Salcedo en HDC Producciones, y $30.170 a su contador Jorge Sanlucas, sentenciado junto a Salcedo por un caso de peculado. Salcedo también recibió $87.160 en cheques de Salnoedan Productions, donde comparte acciones con su hermano Noé Salcedo. Ya con el dinero en sus cuentas, Daniel Salcedo, en cuyo celular se encontraron fotos como estas, tomadas en uno de sus departamentos en enero de 2020, procedía a adquirir bienes a título personal o a través de sus compañías. Compró vehículos de alta gama por $513.583, bienes inmuebles por $957.184 y bienes de lujo como ropa, accesorios y equipos tecnológicos por $612.356. Según Fiscalía, HDC Producciones, que en 2019 donó $49.700 al equipo de fútbol presidido entonces por Abdalá Bucaram Puley, recibió contratos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT por $2,2 millones. Es el sistema presentado por Fiscalía ante el tribunal que declaró inocentes a los hermanos Salcedo y otras 2 personas en un caso por lavado de activos. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Luis Pesantes y Luis Cabinagua no serán más los fiscales provinciales de Los Ríos y El Oro respectivamente. El Consejo de la Judicatura dio por terminadas las funciones de ambos abogados este miércoles, según lo dio a conocer mediante un oficio. La decisión se toma luego de que la fiscal general del Estado denunciara la inacción de ambos en casos de conmoción nacional, como Big Money y la trama de presunto lavado de activos de los hermanos Salcedo. Silvia Guano Patín asume el encargo de la Fiscalía Provincial del Oro, mientras que Marcos Flores lo hace en Los Ríos. Estos nombramientos se mantienen mientras se retoman los concursos de oposición y méritos. Los niños mayores a 12 años en adelante con enfermedades agravantes desde hoy pueden acceder a la vacuna contra el COVID-19. Hacemos contacto a esta hora con Paul Coello, quien se encuentra en el Centro de Convenciones Bicentenario, para contarnos más detalles. Paul, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, María Gracia? Amigos televidentes, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es, atención a los padres de familia, porque desde hoy el Ministerio de Salud informó que serán incluidos en este plan de vacunación los niños mayores a 12 años de edad con enfermedades agravantes y también las adolescentes en periodo de gestación de 12 semanas. Como bien mencionas, estamos en el Centro de Convenciones Bicentenario, donde hemos podido observar poca afluencia de niños con sus padres. Apenas hemos encontrado 1 o 2 casos y estamos precisamente con uno de los casos, una de las mamitas que trajo a su hijo a hacerle vacunar. ¿Cómo le va? ¿Dónde se enteró de este proceso? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Yo me enteré en la televisión con la ministra de Salud, que mencionó estos casos de niños que están vulnerables como a un 50% o enfermedades catastróficas. Y en verdad mi hijo tiene una enfermedad de asma, pero en verdad no hay una debida información adecuada, porque apenas yo vine, mi hijo tiene con el certificado médico, me hicieron por 2 veces cambiar. Entonces pediría a la ministra que por favor sea más clara en que especifique los estatutos que debe tener el niño con enfermedades, para evitar cualquier aglomeración y evitar estar 3 veces desgastado en taxis, ida y venida, y de ese cuenta estoy desde las 8 de la mañana en cambio yendo donde los médicos y no dan fácilmente, los médicos se molestan. Entonces a la señora ministra le pido de favor que se haga un llamado a las personas que están encargadas de vacunación, por favor sea más claro los mensajes que deben tener, y porque la prioridad es los menores, porque no queremos tener mortandad de los niños, que eso es una prioridad de ellos y el bienestar de los estudiantes. Muchísimas gracias. Ahí está uno de los casos. Mencionarles también que la cartera de Estado, el Ministerio de Salud, informó que los niños deben acercarse a los centros de vacunación donde fueron inmunizados sus padres. Con esta información regreso a estudios. Liz, tú con más noticias. Amigos televidentes, buenas tardes. Buenas tardes, Paul, y muchísimas gracias. Y avanza la vacunación en el sur del país ante la confirmación de 30 nuevos casos de la variante Delta, la mayoría en la provincia de El Oro. Se aceleró la inmunización a la población y a los ciudadanos extranjeros en tránsito. Pese a que la frontera entre Ecuador y Perú está cerrada ya por más de un año, esto no ha sido impedimento para que peruanos entren a Ecuador en busca de la vacuna contra el coronavirus. En su país el proceso de vacunación avanza lento y los contagios siguen al alza. Por eso deciden pagar para cruzar la frontera por caminos clandestinos, pero protegerse contra el virus. Este es el caso de Solange, tiene 23 años y la encontramos sentada a la espera de su vacuna. Ahora con la nueva variante también estamos con miedo. Y qué bueno que en Ecuador nos hayan dado la oportunidad de poder vacunarnos nosotros como jóvenes, porque en Perú no hay esperanzas todavía. Jorge tiene 18 años, llegó desde Zorrillos. Su familia ya se vacunó en Huaquillas la semana pasada. Dice que al paso que van en Perú con la vacunación le tocaría a finales de año. Me pasó luego mi amiga que están vacunando y bueno, yo decidí venirme porque dame esta oportunidad que están vacunando, porque en Perú ya va por 40 años. Pero no solo los peruanos consiguen vacuna en Huaquillas, también la comunidad de venezolanos y haitianos. A todo, incluso exactamente a todo extranjero, ves que esté aquí y se quiera vacunar, se le da el acceso para que pueda vacunarse. Algunos ya son residentes por varios años en este cantón, otros están de paso. Solo estamos acá en Huaquillas, mi marido y yo, y los dos hemos decidido vacunarnos. Con la variante Delta ya sí nos dio más miedo, pues ahí sí tomamos la decisión de vacunarnos. Decidimos pues una prevención, hay que hacerlo. Según el alcalde del cantón Huaquillas, a la fecha existen 3 puntos fijos de vacunación habilitados y más de 28 brigadas que recorren los puntos más alejados de la ciudad. Hay miles de migrantes que viven en Huaquillas, miles de migrantes que circulan por Huaquillas, venezolanos, y en estos últimos tiempos miles de ciudadanos haitianos. En esta ciudad el número de personas vacunadas se duplicó en la última semana y, como no, de los 40 casos de la variante Delta del coronavirus registrados, más del 90% se encontraron en la provincia de El Oro. Al 19 de julio, más de 88,000 personas en la provincia de El Oro ya habían recibido ambas dosis de la vacuna contra el coronavirus. Con imágenes de Edison Choco desde Huaquillas, Joana Ramos, 24 horas. El vicepresidente Borrero se reunirá la próxima semana con representantes del sector farmacéutico para definir el anuncio de externalizar las farmacias de los hospitales. En el país existen 3.234 farmacias institucionales, 265 están en hospitales de la Red Integral de Salud Pública. La historia de todos los días en los hospitales del Ministerio de Salud y del IES. Aquí me mandan a comprar desde un catete
a medicinas que son sumamente caros. Que yo le compré alcohol a mi señora madre para que se pueda hacer. ¿Qué va gastando en esas 3 semanas? Pasado los $1,000. Esto aunque los gerentes que pasaban por esos hospitales decían tener las bodegas llenas, compraban medicinas innecesarias, pagaban más por ellas. Y algunos hasta terminaron en procesos penales. Desde el gobierno plantean algo que anuncian como una solución, que farmacias privadas entreguen los medicamentos. Yo pienso que la intención más bien que se busca es una modernización del sistema de abastecimiento en el sector de salud, más no la desaparición de los servicios de farmacia hospitalaria. Resultaría, la verdad, impensable, inconcebible que un hospital pueda funcionar sin un servicio de farmacia hospitalaria. Las farmacias internas no desaparecerán, nos explica el representante de la Asociación de Farmacias Hospitalarias, pues deben asistir a los pacientes que están hospitalizados. Otra cosa son los usuarios de la consulta externa. Nosotros también somos encargados de verificar el cumplimiento de todo el tema de seguridad, trazabilidad. En el país existen 3.234 farmacias institucionales en hospitales y centros médicos de instituciones que forman parte de la red de salud pública del Ecuador. 265 de estas farmacias están dentro de hospitales. La prioridad es tratar de solucionar el desabastecimiento de medicamentos que existe. Me refiero a trasplantes, me refiero a oncología, me refiero a las enfermedades catastróficas. Enrique Terán, farmacólogo, asegura por sus conocimientos que las farmacias privadas únicamente se encargarían de la entrega de las medicinas. El que compra es del Estado, porque el Estado tiene precios preferenciales y porque compra por volumen. Yo, Estado, compro el producto A en X cantidades y solicito una cadena de distribución que es privada. El próximo martes, el vicepresidente de la República se va a reunir con representantes del sector farmacéutico. En septiembre se podría dar el cambio, que para miles de ecuatorianos, incluidos afiliados, sería el despertar de una pesadilla en la lucha constante por seguir sus tratamientos, en la lucha constante por vivir. Y para los malos administradores, probablemente la caída del negocio. Dayana Monroy, 24 horas. Regresamos con más noticias. El proceso de erosión del río Coca enciende las alarmas de las empresas que tienen infraestructura eléctrica y petrolera en la zona. En este momento nos trasladamos hasta este punto en la provincia de Orellana con nuestra compañera Daniela Valencia para que nos dé los detalles. Daniela, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Pues en este momento nos encontramos donde solía estar el puente Piedra Fina, que precisamente desapareció por el proceso de erosión del río Coca. Desde aquí se puede ver la magnitud de este proceso natural que se ha incrementado por las fuertes lluvias y que pone en amenaza a las empresas que tienen infraestructura tanto petrolera como eléctrica en esta zona. Aquí se han construido ya la 7ª variante de las tuberías de las petroleras y precisamente, por ejemplo, OCP ha terminado durante estos días la construcción de 2 obras que alcanzan $22 millones. Una de ellas es el funcionamiento de una tubería de 34 pulgadas construida en el KP94 en el sector de San Rafael Reventador de aproximadamente 1.150 metros que inició su construcción el 13 de febrero de 2021. También entró en funcionamiento un bypass temporal de 1.350 metros de tubería en el sector de San Luis. Nosotros hablaremos con las autoridades y en nuestras próximas emisiones les estaremos ampliando esta información. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. Una excelente tarde también para ti, Daniela. Muchísimas gracias. Y los posibles daños provocados en la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, producto de la erosión regresiva, no están contemplados en la cobertura del seguro contratado a Seguro Sucre. Al tratarse de un hecho considerado recurrente, las consecuencias de este fenómeno deberán ser asumidas por el Estado. Ha pasado casi año y medio desde que se identificó el proceso de erosión regresiva en el río Coca y desde entonces la amenaza a las instalaciones de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair está latente. El riesgo sería para las obras de captación que están ya a pocos kilómetros de ser alcanzadas por el fenómeno natural. No obstante, desde enero de este año, la Estatal de Seguro Sucre dio la primera advertencia sobre la eventual cobertura de daños en la hidroeléctrica.
Al informar sobre la extensión de la vigencia de las pólizas de Select, hizo la aclaración de que esta extensión estaría sujeta a las subjetividades indicadas en la oferta presentada en el último proceso licitatorio, principalmente la relacionada a Coca-Codo. Y en estas subjetividades entra el proceso de erosión regresiva, que al ser un hecho recurrente sale de la cobertura. Tendríamos una extensión de vigencia siempre y cuando se excluya este tipo de riesgo que es la erosión regresiva. Y es que en la práctica la cobertura del seguro es para hechos súbitos, imprevistos o accidentales. ¿Qué pasaría entonces en caso de ocurrir un siniestro a mediano o largo plazo en la zona de captación del Coca-Codo Sinclair? Está claro que no hay cobertura de seguro ni reaseguro que lo asuma. Es verdad, es un costo que tendrá que asumirlo la empresa, pero asimismo se están haciendo precisamente las acciones de mitigación. Select mantiene la actual póliza con Seguro Sucre, no obstante, tras haber entrado en liquidación esta empresa estatal. Para la renovación del seguro desde agosto de este año, se analizan 3 ofertas. De Aseguradora del Sur, de $27.108.000. De Hispana de Seguros, de $28.970.000. Y el consorcio entre Latina y Alianza de Seguros de $27.071.000. La decisión no solo dependerá del mejor precio, dice el representante de Select. Hay un proyecto especializado que se llama el proyecto de la Comisión Río Coca. Ellos se encuentran evaluando el posible daño y las acciones a realizarlo. Con este proyecto de la comisión que le menciono, se podría generar buenos resultados de efectos de lograr revertir este tema que le comento, y nosotros seguramente en los próximos meses podamos tener ya la cobertura también para lo que es la erosión regresiva. De momento, todos los daños que se ocasionen producto de este fenómeno natural detectado desde febrero del 2020 deberán ser asumidos por el Estado. Fausto Yepes, 24 horas. El secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, desconoció la postura del gerente de TC, Rafael Cuesta, al decir que el medio está ilegalmente incautado. Bonilla aseguró que esto no está en discusión y dentro del gobierno, y que no tienen planes de modificar la situación del medio. Durante 34 años, Carlos Armanza, exdirector nacional de noticias de TC Televisión, trabajó en esta empresa y vivió el proceso de incautación. Él fue despedido y liquidado como si TC fuera una empresa pública. Pero, oh sorpresa, ahora sale Rafael Cuesta, que es el nuevo gerente de TC Televisión, y él dice públicamente que Canal 10 es un medio privado. Armanza se refiere a estas declaraciones. TC es una empresa privada cuyas acciones están ilegalmente y momentáneamente en manos del Estado. Y a estas. Que esta es una empresa privada que está temporalmente, ilegalmente incautada por el Estado ecuatoriano. ¿En qué quedamos? Y la verdad que no sé en qué hemos quedado. Pero realmente la condición de empresa privada de TC y sobre todo la legalidad de su incautación está en debate en el interior del gobierno. Es decir, no hay ningún plan por parte de ustedes de declarar como ilegal la incautación de TC. De ninguna manera. Sin embargo, cuando se le pregunta al secretario de Comunicación, quien reconoce que las acciones de TC están en manos de una empresa pública, dice que la administración es independiente, como las opiniones de Cuesta. Yo creo que eso es una declaración del señor Cuesta. Habrá que preguntarle a él en base a qué dice eso. TC es una empresa privada incautada que tiene una administración independiente. Eso es importante mencionar y por eso hago referencia a que le pregunte a él. TC Televisión fue incautada en 2008 como parte de las al menos 200 empresas vinculadas con Filambanco. Cuando les ha interesado a los gerentes y representantes legales de esos medios incautados ponerse el traje de empresas privadas, se lo han puesto. Cuando les ha interesado ser pública, también se los han impuesto. El secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, recalcó la intención del presidente Guillermo Lasso de vender el medio. Aunque tener al propio gerente del canal diciendo que el bien que alguien va a comprar está ilegalmente en manos de quienes quieren vender, quizá no ayude. Dayana Monroy, 24 horas. A prácticamente 2 meses de la posesión del nuevo gobierno, las cifras de inseguridad en el país empeoran, pues las muertes violentas han aumentado en un 41%. La ministra del Gobierno, Alexandra Vela, asegura que se trabaja en un plan integral que incluye varias estrategias.
Son las peores cifras de seguridad y violencia de los últimos 9 años. En Ecuador, entre el 1 de enero y el 6 de julio de 2021, 1.061 muertes violentas se han registrado, lo que significa un aumento del 41% en relación al mismo periodo del año pasado, cuando hubo 618 asesinatos. Desde el Observatorio Ciudadano de la Política de Seguridad del Estado se atribuye esta realidad al narcotráfico, a la guerra entre bandas que hay. Que están directamente en el control territorial, que genera a su vez actos delictivos y niveles de violencia. Para el gobierno, según lo dicho por el presidente Guillermo Lasso desde su posesión, la seguridad ciudadana es tema prioritario. La misma noche del 24 de mayo pasado se llevó a cabo la primera reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, pero nada más. Todavía no se conocen las estrategias que se van a aplicar. No hay mayor información que el gobierno nacional esté tomando en cuenta las recomendaciones que le están haciendo desde diferentes visiones de la sociedad civil. El Estado no puede detenerse. La seguridad está a cargo del Ministerio de Gobierno. Su actual titular, Alexandra Vela, detalla en qué están. El primer tema es un plan que se está trabajando ya en este momento que busca hacer un enfoque sobre la seguridad de manera diferente al que hemos venido teniendo antes, de manera que pueda englobar todos los problemas y los aspectos que están contenidos en los temas de seguridad. Que incluye al narcotráfico, pero también al microtráfico. Existe un proceso de adicción bastante generalizado y creo que es indispensable enfrentarlo. Mauricio Gándara, quien lideró en su momento esa cartera de Estado, dice que hay que actuar ya. Lo que necesita el país en primer lugar es sentir que hay autoridad. La gente cuando ve además un puño firme que sabe manejar las riendas, la gente respeta. El delincuente inclusive se cuida. Hay que pasar del diagnóstico y la elaboración a la ejecución del plan. Hay que acelerar más porque la situación del país requiere una mayor acción. Se tiene que presionarse a los funcionarios para que trabajen a un ritmo mucho más grande. Por ahora siguen en marcha los planes aprobados por el gobierno anterior, como el del fortalecimiento de la Policía Nacional para operaciones del orden público y seguridad ciudadana, que tiene un costo de $15.800.000. Luisa María Heredia, 24 horas. Cerca de 55.000 ecuatorianos han sido detenidos o deportados en la frontera de Estados Unidos en lo que va del año. Esto representa un aumento del 400% de casos en comparación con 2020. Además, 13 compatriotas han fallecido intentando ingresar irregularmente a Estados Unidos. Son cifras alarmantes. En los primeros 9 meses del año fiscal 2021 se han superado todos los récords históricos de detenciones y expulsiones de ecuatorianos que han ingresado irregularmente a Estados Unidos. La sección de aduanas y protección de fronteras del Departamento de Seguridad Nacional del país norteamericano ha reportado 54.543 casos. Y eso representa un aumento del 400% en comparación con el año pasado, pues en el 2020 se registraron 12.893 eventos entre detenciones y deportaciones. William Murillo, vocero de la organización no gubernamental 1-800-migrantes.com, estima que este ritmo fácilmente se llegará a los 100.000 migrantes ecuatorianos que traten de ingresar ilegalmente a Estados Unidos en el año. Desde el éxodo del 98, cuando decenas de miles de ecuatorianos viajaron hacia Europa, hacia Estados Unidos por la crisis bancaria, no se había visto. Y hay que considerar que estas no son cifras totales, ya que no se conoce el verdadero número de migrantes que sí logran entrar de manera irregular a Estados Unidos. Además, hay que sumar a los ecuatorianos que han desaparecido en los desiertos de Texas y Arizona principalmente, a quienes se han caído del muro fronterizo y a los fallecidos, incluyendo adolescentes. Un ecuatoriano menor de edad de 15 años que fue encontrado fallecido junto a su padre. Entonces, naturalmente que esto ya llama la atención. Dejó de ser migratorio. Esto ya es un problema, un asunto de Estado. La organización que brinda asesoría y ayuda a migrantes ecuatorianos desde Nueva York demanda acciones y políticas de Estado para evitar la migración y proteger la vida. Si es que no existen las circunstancias apropiadas para que los ecuatorianos se queden en el Ecuador, vamos a mirar un flujo continuo de ecuatorianos, principalmente porque ahora los ecuatorianos ya no necesitan una visa a México y eso ha facilitado el tráfico ilegal de migrantes. Francisco Carrión, ex canciller de Ecuador, coincide con ello y dice que lo primordial es fomentar el empleo. Puestos de trabajo y una vida digna en nuestro propio país para que no tengan la intención de salir del Ecuador. A corto plazo, acota el ex canciller, el gobierno se debe comprometer con el combate total a los coyoteros. Luisa María Heredia, 24 horas.